Anúnciate con nosotros desde 150 pesos quincenales. Público cautivo solo de Xochimilco. Pregunta sin compromiso. Mundo Xochimilco, tu radio local. Y estamos de regreso aquí en su programa Cartas sobre la Mesa con el tema de la revocación de mandato y nos acompaña el licenciado Alejandro Velázquez. Alejandro, continuando con el tema sobre la revocación, llegó el mes de abril y ustedes pues, ya tenían obviamente un poco vamos a decirle que de requisitos, de las formas para solicitar al instituto que se promoviera el ejercicio de la promoción, en este caso la consulta a la revocación de mandato de José Carlos Acosta Ruiz. ¿Cuándo empezó eso, Abril? ¿Cuándo empezó eso, Alejandro? Y más o menos, ¿qué fue lo que el tiempo les llevó para Sí, pues por ahí del 14 de diciembre ingresamos el primer escrito al Instituto Electoral, o sea, pocos días después de lo de San Gregorio, en el cual le solicitamos una reunión de trabajo y que nos diera el formato de firmas para que pudiéramos empezar a recabar lo necesario para iniciar la revocación. Hasta enero nos contestaron, nos dieron una reunión de trabajo y empezamos a recolectar las firmas, si no mal recuerdo, por ahí de finales quizás de febrero, inicios de marzo. Empezamos con las primeras jornadas de mesas de recolección. Nuestro comité de la coordinación de pueblos, barrios y con Xochimilco, digamos que la estrategia que hicimos fue irnos a poner mesas principalmente. Pero Alejandro, cuando ustedes metieron la solicitud, Sí. Inicialmente solamente había sido Xochimilco el que había... Sí, fuimos los primeros. Fueron ustedes los que iniciaron, pioneros de este ejercicio, y que hay que decirlo, es un ejercicio histórico, Sí. que futuramente se adhirieron otras alcaldías, ¿no? Así es. Pero en realidad Xochimilco fue Sí. quien inició esta solicitud Sí es. de que el instituto abriera la posibilidad de la consulta, ¿no? Sí, digamos, el instituto no estaba preparado para esto, yo creo que nunca pasó por su cabeza y pues mal, o sea, sí muestra cierta incompetencia porque si existe el mecanismo en la ley, se debe prever por lo menos, ¿no? El instituto hasta abril sacó los lineamientos para la revocación de mandato, o sea, fue como una respuesta a lo que nosotros hicimos en primer lugar. Después Benito Juárez también empezó a recabar firmas contra el alcalde Taboada, y también en Miguel Hidalgo contra Mauricio Tabe también hicieron este proceso. Y en otros medio empezó, quisieron iniciarlo en Cuauhtémoc, pero como que ya no le dieron mayor seguimiento. Y, digamos, el instituto hasta abril emite los lineamientos, donde pone algunas reglas para recabar las firmas y reglas también de financiamiento, etcétera, y da un plazo muy corto. O sea, ellos querían que en abril concluyera, o sea, dar prácticamente unos 2, 3 meses nada más para las firmas. Nosotros ingresamos un juicio, logramos que se ampliara un poco más este plazo hasta el 8 de mayo. Y como te decía, el mecanismo que nosotros utilizamos fueron mesas de firmas. Nos colocamos en puntos de afluencia de Xochimilco, afuera del tren ligero, del metrobús, en plazas públicas, mercados, afuera de las escuelas. Es decir, todo fue, digamos, personalmente, cara a cara. Y también recibimos firmas de vecinos que nos decían, bueno, es que nosotros estamos recabando con nuestra familia. Le decimos, sí, está bien, pásanos los formatos y ya nosotros las vamos recabando, ¿no? Lo que nos dimos cuenta en el proceso es que es un mecanismo que requiere una estructura organizativa enorme, porque estamos hablando de que se requiere juntar el 10% del estado nominal. En Xochimilco el estado nominal son como 350,000, entonces necesitábamos juntar 35,000 firmas en menos de 3 meses. Cuando nosotros poníamos una mesa de firmas, y aún en una hora de gran afluencia, juntábamos alrededor de 20, 25 firmas por hora. Y eso que saliendo del Metrobús pasa mucha gente, pero no todos se detienen, ¿no? También pues puede haber entre desconfianza, a veces muchas personas querían firmar,
pero no suelen cargar su credencial de elector, eso también puede llegar a complicar. Personas que lo único que quieren hacer muchas veces es llegar a su casa, ¿no? Están cansados de trabajo, salen desde la madrugada, llegan en la noche, quieren ver a su familia, entonces van así como sin escuchar nada, ¿no?, de lo que pasa en su entorno. Entonces bajan del metrobús, se suben luego al otro camión. A veces hay que pararse, convencer, platicar, etcétera. Por eso es tardado, ¿no? Y nos dimos cuenta de eso, o sea, requieres mucha gente, muchísimos voluntarios se requerirían. Es una estructura con la que no contamos, porque también no contamos con esos recursos económicos, no vivimos de esto, ¿no? O sea, no somos un O sea, la partido. coordinación no cuenta con un presupuesto Exacto. que No, pueda decir, pues agarro estos 3 millones y llevo a cabo mi proceso de sí, recaudación de sí. firmas. Exacto, o sea, no es como un partido político que a lo mejor estás en campaña y desde el instituto electoral te dan un presupuesto y con ese presupuesto tú contratas a tu personal, que la publicidad, etcétera. No, nosotros no tenemos nada de eso, o sea, digamos, todos tenemos un trabajo fijo o semifijo y en nuestros horarios libres, ya en la noche saliendo del trabajo es cuando nos íbamos a recabar las firmas o los fines de semana, ¿no? Y lo único que tenemos a nuestra disposición pues son las mesitas de plástico que ya tenemos en nuestras casas, un megáfono, unos pizarroncitos para poner ahí revocación de mandato y ya. O sea, tampoco tenemos recursos como para poner carteles en todo Xochimilco, decir, tenemos estos meses para la revocación de mandato, o espectaculares como ahorita las corcholatas que están llenando de espectaculares el país, la Ciudad de México. No tenemos nada de eso, ¿no? Y aún así creo que el número de firmas al que llegamos fue bastante decente considerando el tiempo y considerando las personas con las que nosotros participamos y nuestras condiciones, ¿no? Revisando, por ejemplo, votaciones de los partidos chiquitos en el año 2021, fueron 2.000, 3.000, 4.000 votos, ¿no? Y con recursos, o sea, ellos contaron con recursos para movilizar gente a votar por ellos en el año 2021. Nosotros juntamos alrededor de 3.300 firmas ya validadas, ¿no? Que ya fueron correctas. Y pues sí pensamos que no está tan mal para los recursos, la capacidad económica, porque incluso superamos el número de votos de un partido chiquito en el año 2021 y con dinero, ¿no? Entonces, significa que sí tenemos una Con estructura prerrogativas, ¿no? con prerrogativa. Tenemos una estructura territorial decente en Xochimilco que nos permite llegar a ese número de apoyos, ¿no? Y aunado al descontento con la alcaldía, etcétera. Entonces, eso es lo que implica ese esfuerzo en términos organizativos, porque también nosotros tampoco simulamos, ¿no? O sea, no hay, puede haber personas que digan, no, pues es un esfuerzo ciudadano, pero realmente tienen al político detrás, ¿no? O tienen a algún funcionario detrás, o grupos de poder o de interés detrás de ellos que los están apoyando, ¿no? Y que les consiguen las firmas o que les pueden pagar voluntarios, etcétera. Nosotros, como no tenemos vínculos con nadie, solo dependemos de nuestras propias fuerzas, y pues eso fue lo que logramos, así que de forma honesta, no es como dicen el meme de es poco, pero es trabajo honesto, ¿no? Entonces, eso, pues esa fue la situación con nuestro comité de revocación de mandato. Alejandro, hablando de descontento de la alcaldía, recuerdo que en una de sus transmisiones en vivo, donde estaban comentando que estaban Sí, ubicados en la calle de Madero, esquina con Morelos, enfrente de la iglesia del Rosario. Minutos después llegó gente de vía vía pública pública. de la Dirección de Gobierno Sí. que dirige Víctor Hugo Muñoz, Ujú, que es también un líder de Visitaxis de San Gregorio, ¿no? sí. Que sumó muchos votos, Ujú, sí, sí. que no sé a ciencia cierta si cuenta con algún perfil de funcionario o tenga alguna carrera académica, Ujú, pero les mandó a su gente, ¿no? A sí, amedrentarlos, a querer quitarlos sí, así del es. lugar, ¿con qué argumento, Alejandro? Bueno, mira, ese día fue como que se fue acumulando, yo creo, porque primero nos colocamos pues, cerca de la alcaldía, del edificio de la alcaldía, ¿no? Del lado del mercado, donde está el reloj, o la entrada del reloj.
Y después nos movimos porque había poquita gente y nos fuimos más bien para el Jardín del Arte, un poquito cerca de ahí. Y pues sí estábamos con el megáfono diciendo que si había descontento por el alcalde, que había muchos problemas, que podían firmar. Y pues desde ahí ya sabes, ¿no? Hay pues, varias personas vestidas de civil que siempre están ahí por la alcaldía, eh, con una actitud no muy amable, vigilando, tomando fotos, que si mandando mensajes, avisando, etcétera. Y ya después nos fuimos hacia el mercado, a donde tú dices, en la esquina, y estuvimos ahí un rato. Ya un día antes habíamos estado y no había habido ningún problema. Pero yo creo que se juntó el hecho de que estuvimos más cerca del alcalde y como el alcalde debe pensar que el edificio es suyo, mientras está ahí, eh, pues ya llegaron la gente de vía pública, llegaron como 8 personas y nos pidieron que nos retiráramos, que porque estábamos en la vía pública, que estábamos obstaculizando, realmente no estábamos en la esquina, prácticamente sobre la banqueta, eh, y no estábamos estorbando a nadie, no éramos 2 personas con una mesita bien chiquita y un pizarrón. Y bueno, ¿Ellos como cuántos eran? como 8 personas llegaron de vía pública, se pusieron así alrededor de nosotros. Grabamos, hicimos transmisión en vivo y ya dijeron, bueno, ya nos vamos, ¿no? Y como unos, ¿qué será? Como unos 5 minutos después, ya llega también la gente del mercado, ¿no? Que como les dije ese día, no tenemos ningún problema con ellos, ¿no? No es nada personal, sabemos que a lo mejor ellos siguen siendo apoyados por el alcalde, de eso dependen sus ingresos, ¿no? En un local, a lo mejor pues, pueden ser amenazados o a lo mejor no, pero no hay nada personal con el pueblo, ¿no? Con la gente del pueblo no tenemos nada. Pero sí nos empezaron a decir que nos teníamos que retirar y pues nosotros pensamos que fue pues una acción orquestada junto a la alcaldía del personal del mercado y pues llegaron un poco, pues ya un poco más agresivos a romper algunas cartulinas que teníamos ahí y ya se empezó a juntar más gente. Entonces dijimos, bueno, pues no se trata de escalar nosotros ni entrar en provocaciones y pues mejor nos retiramos, ¿no? De ese lugar. Pero ese no fue el único incidente que hubo así violento. También en San Gregorio, en una mesa de firmas, había 2 compañeras de San Gregorio y pues de repente pasa una operadora política del alcalde y le suelta un golpe en la cara, ¿no? A una de las que estaban en la mesa de firmas de la revocación. Se hizo la denuncia correspondiente y se tuvo que también retirar en ese momento esa mesa de firmas por seguridad, ¿no? ¿Quién era ella? No recuerdo su nombre en este momento. ¿De qué área? No, la verdad no tengo el ¿Andaba en un dato. vehículo público o no? No, no andaba en un vehículo Pero público, incidentes de ese tipo fueron los pero que hubo intentaron, incidentes de obviamente, inhibir el proceso de la recaudación de firmas sí. en ciertos puntos, ¿no? Y que son cosas de las que ya habías manifestado antes. También en el tren ligero, una vez la policía del tren ligero nos quiso quitar. Esa vez no nos fuimos. eh, Nos quedamos ahí, le dijimos que era un espacio público, lo tuvieron que entender, muy a su pesar, y nos quedamos ahí, ¿no? Pero sí hubo varios obstáculos para eso, y otros obstáculos pues también tienen que ver con las amenazas a los trabajadores, ¿no? Mucha gente, trabajadores de la alcaldía, se acercaron a nosotros a decir que querían firmar, o personas también locatarios, comerciantes, pero que temían a las represalias, ¿no? Que temían que fueran a ser eh, amenazados o afectados en su trabajo por firmar la revocación de mandato. Entonces eso también de una u otra forma afectó el proceso. Alejandro, ¿sientes que había temor en el alcalde por este proceso, de que sí se iba a lograr el acumular las firmas que estaba pidiendo? ¿Sientes que él hizo todas esas acciones para inhibir porque tenía temor de que realmente pudieran lograr la meta? Sí, sí, porque, o sea, digamos que contando con la estructura, o sea, contando con recursos, se hubiera llegado a la meta sin ningún problema. Porque estamos hablando de que, o sea, los datos duros hablan de un descontento hacia el alcalde, ¿no? O sea, la gente no quiere al alcalde. Tiene un nivel de aprobación bajísimo, ¿no? 30% quizás, o hasta menos, ¿no? Entonces, ese dato duro, pues sí te da una idea de que si llega alguien a decir estamos promoviendo esto, pues posiblemente lo van a firmar.
pero el problema es que no toda la población se enteró de la revocación de mandato. Algo que estuvieron pidiendo algunos vecinos de Miguel Hidalgo es que el Instituto Electoral debía promover que la gente se enterara que había un proceso de recolección de firmas para que acudieran a firmar, ¿no? O que supieran al menos. Porque contando con recursos para avisarle a toda la gente y que hubiera carteles, volantes, perifoneos en radio, etcétera, diciéndole, ahorita hay unos comités promotores de revocación de mandato, puedes acudir en tal fecha, se hubiera logrado, sin ningún problema se hubiera logrado la cifra, ¿no? Y ahí fue la ventaja que tiene José Carlos, que es esa estructura corporativa, tiene el dinero de la alcaldía, tiene la posibilidad de amenazar a los comerciantes, etcétera, condicionarlos, darles apoyos y tener su lado ese apoyo, ¿no? Entonces, no sé si miedo, porque él también cuando José Carlos estuvo, Claudia Sheinbaum fue muy retador, ¿no? Dijo, pues estoy de acuerdo con la revocación y si quieren hágala y demás. Luego ya vimos que no era cierto, ¿no? Porque si no, no hubiera habido la represión ni todo esto que pasó. Pero digamos que sí hubo un momento en el que sí parecía, incluso desde Morena, Ciudad de México, temían que esto fuera a impactar no solamente a nivel Ciudad de México, sino a nivel nacional, porque iba a ser el primer alcalde de su partido en todo el país. En todo el país, ¿no? A nivel Sujeto a un nacional. proceso de revocación de mandato. Sí. ¿Xochimilco habrá sido pionero en esta solicitud a nivel nacional, Alejandro? Sí, un alcalde sí, fuimos los primeros. Pues bien, Alejandro, vamos a tomarnos un descansito. Regresamos aquí a su programa Cartas sobre la Mesa. No se despegue, sigue la tercera cápsula. Anúnciate con nosotros desde 150 pesos quincenales. Público cautivo solo de Xochimilco. Pregunta sin compromiso. Mundo Xochimilco, tu radio local.